participar en el foro La Izquierda Democrática. Y le agradecemos que se encuentre hoy con nosotros el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Azucena? Buenas noches a todos sus televidentes. Estoy hablando con un candidato presidencial al 2018. Ya fui en el 2010. Sí, lo sé. El 18 está lejos. Yo tengo, a través del ejercicio como alcalde de Bogotá, una destitución y una inhabilidad por 15 años, es decir, casi que perpetua. Pero tienes posibilidad para... mi edad y estoy protegido en este momento, por eso puedo aún ejercer mis derechos políticos, por una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero está por resolverse ese tipo de trabas que la extrema derecha ha puesto en Colombia a quienes pensamos de manera diferente. Vamos a ver qué pasa en el 2018. Bueno, ya veremos, y en el 2018 ya me estarás diciendo que sí, ¿no? Hay dos cosas fundamentales antes del 18 y es saber si definitivamente Colombia puede salir de la guerra, 60 años de conflicto armado. Sí. Se está tramitando un plebiscito que en mi opinión debería contener una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, porque al final un tratado de paz, el comienzo de una era de paz, es, en otras palabras, un gran pacto de la sociedad. Claro. Y eso es lo que se podría hacer en una Asamblea Nacional Constituyente. Sería muy interesante que eso pudiera originarse a partir del actual proceso y antes del 2018. Ojalá. Y ahora que, antes de entrar a este tema del foro de Izquierda Democrática, llegaste aquí a las 9 de la noche y te tocó escuchar ese bloque de información que dimos respecto a los secuestros, extorsiones, homicidios en varios estados de la República, y como entenderás es muy importante para nosotros aprender de la experiencia colombiana. ¿Qué piensas de lo que está pasando en México? Sin pontificar, porque obviamente cada país es diferente, cada región, y los hechos apenas si los escucho. Pero me ha interesado tratar de entender el crecimiento de la violencia en Centroamérica y en México, en América del Norte, en las ciudades de los Estados Unidos, Detroit y otras, y compararlo con lo que nos sucede en Colombia. Bogotá llegó a ser una de las ciudades más violentas del mundo. En 1993 tenía una tasa de homicidio de 80 por cada 100.000 habitantes. ¿En tu administración bajó? Fue bajando desde el 93. El año pasado llegamos a 17 por cada 100.000 habitantes. Es una salida de la violencia y habría que preguntarse por qué. ¿Por qué la capital, la más grande ciudad de Colombia, 8 millones de habitantes, en medio de un país que sigue siendo el principal exportador de cocaína, y aún con niveles de violencia muy altos, tiene una tasa tan baja de homicidios? La respuesta no sería única, pero tiene un principio, un eje fundamental: la inclusión social. Y fundamentalmente de los grupos poblacionales más vulnerados, entre ellos la juventud popular. Y analizando las noticias que acabo de ver, uno podría hacer un paralelo. Las violencias difusas que genera el narcotráfico, pero que son intensas, más intensas que las guerras propiamente dichas, tienen que ver con varios factores. Uno, una mafia se crea porque hay una prohibición. Dos, la mafia tiene poder y crece y puede controlar un territorio porque coopta el poder político. ¿Corrupción? Hay una simbiosis entre mafia y poder político. Claro. Y no se puede debilitar una mafia sin quitarle el poder político. Tres, la principal fuerza que usa la mafia para el control territorial, para sus negocios, para su mercado, es la juventud empobrecida. Entonces, si uno quisiera tener una estrategia, y Bogotá da unos ejemplos en eso, una estrategia más integral, claro, la prohibición hay que quitarla. ¿La prohibición hablas de marihuana? No, porque estás... Hablo de las drogas. Cocaína, etcétera, etcétera. La prohibición de drogas no por puede completo. ser el instrumento que se tramita a través de los Estados Unidos como una guerra a las drogas. Esa es una política nefasta. Eliminar la prohibición de las drogas sería un primer paso. Dos, quitarle el poder político a la mafia. No necesariamente es primero que levantar la prohibición y segundo, no, pero son los elementos de una estrategia. Hay que quitarle el poder político a la mafia. Si la mafia coge el poder político, le quitó el poder político a la ciudadanía. No estamos hablando de una democracia.
La regla de oro de una democracia es que la ciudadanía es la dueña del poder. Si la dueña del poder es el crimen, la organización criminal, y hace del Estado una organización criminal, el asesino, que sería simplemente un asesino, si fuera un ciudadano sin poder, al tener poder político se vuelve un genocida. Las masacres sistemáticas solo son posibles porque la organización criminal tiene aparatos en el Estado. Y 3, la juventud. Atender a estos grupos. Hablas de inclusión en empleo, educación, programas sociales, Uno etcétera. de los problemas contemporáneos del siglo XXI, no es simplemente en toda América, es en el mundo, es la exclusión de la juventud por razones raciales en Europa o étnicas, culturales, por razones económicas en nuestros países, por razones raciales en los Estados Unidos, etcétera. La exclusión de la juventud va provocando una nueva violencia, que no es la misma que nosotros vivimos en el siglo XX, las guerras políticas, etcétera, del socialismo, etcétera. No. Es una violencia difusa que se va articulada a la mafia, porque las mafias cooptan sectores de la juventud, las esclavizan, las ponen a sus servicios, se ganan parte de la juventud popular, pueden desplegar una violencia profunda en nuestras sociedades. La juventud popular lo que necesita es ingreso, posibilidades de educación superior, posibilidades de volver sus estudios superiores ingresos, Así es. inclusión. Una política focalizada hacia la juventud es absolutamente imprescindible en nuestras ciudades y en nuestros territorios. Incluyendo, por supuesto, México. Bueno, podríamos hablar muy largo respecto a ello. Es muy importante la experiencia de ustedes por una situación en la que estamos inmersos desde hace ya muchos años. Pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿cuál es tu diagnóstico, así a grosso modo, de la izquierda en México? Muchos la analizan como desdibujada, desorganizada, que es una izquierda que no es de izquierda. ¿Qué es lo que pudiste analizar el día de hoy? Eso es en todas partes. ¿Sí? No podría, no me preguntes sobre México. Podríamos pensar en cosas generales. Yo creo que la izquierda tiene que dar unas respuestas que no está dando aún. Precisamente esta mañana, y a eso vine, una conferencia un poco con la experiencia bogotana, es el cambio climático y el desarrollo sostenible. ¿Eso qué es? Ni las derechas ni las izquierdas le están dando respuestas a la humanidad sobre su principal problema. Un problema que puede ocasionar un incremento de la pobreza, de la desigualdad social, ni más ni menos que el mercado, que la codicia, que el exceso de consumo en unas capas de los países más poderosos ha generado, a partir de que esos procesos emiten gases de efecto invernadero, un calentamiento del planeta irreversible que puede acabar con la vida humana, que puede volver una tragedia la vida de nuestros hijos, la nuestra. Ya lo estamos viviendo. Sí, claro, y entonces, es irreversible. ¿Cuál es la respuesta a ello? Las COP, etcétera, todo esto está tramitando, es una tesis que el mercado por sí mismo puede arreglar el problema que produjo el mercado. Yo creo que las izquierdas, en general, diversas, diferentes, progresistas, deben empezarle a decir a la sociedad de sus territorios, de sus países, de sus ciudades, cuáles son las alternativas que le pueden permitir a la humanidad superar su principal problema, el que produjo el mercado. Claro. El del cambio climático. Vamos a ver una entrevista amplia mañana en nuestro periódico Milenio Diario. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, a Azucena y a sus televidentes. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Tenemos más información.